Hola a todos, hola. Hoy vamos a hacer un live excepcional. Vamos a comenzar eh, con la lectura de este libro, que ayer empezamos con el primer capítulo. El primer capítulo se titulaba de la siguiente manera, vamos a ver, se titulaba La santidad para mí. O sea, ¿qué es la santidad para mí? Ya que dio unas pinceladas, habló mucho sobre el pecado, de que el pecado nos separa de Dios, que el pecado es que nos hace faltarle a Dios, ofender el nombre del Señor. Ella habló una serie de cosas que están colgados en el live y lo pueden ver. Esta noche vamos a hablar de la santidad de Dios y está buenísimo el tema. Les invito a que se queden las personas que van entrando. Eh, es cortísimo, es muy corto. Creo que este live no va a llegar a 45 minutos. Ya que ya va a entrar para comenzar a exponer la palabra. Uno de los versículos preferidos míos y que está dentro de este capítulo es Primera de Pedro 1:15 al 16. Y dice de la siguiente forma: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Este es real y efectivamente el versículo que da inicio a este capítulo, y vemos que la santidad no es una opción, sino un mandato de parte de Dios, y que debemos practicarla, debemos cada día intentar en un mundo tan opaco ser santos. Hola, buenas noches, Jackie. Doña, buenas noches, ¿cómo está todo? Bien, bien, haga su entrada, haga su entrada. Le toca el Sí, capítulo 2. exactamente. Bueno, pues vamos a orar de una vez. El capítulo nos habla de eso mismo que te estabas diciendo. El tema este del llamado de Dios para que seamos santos, observando la santidad de Él, que nosotros seamos santos también. ¿Entiendes? Mira, se Sí, están conectando varios ahí, qué sí, bueno, qué bueno. sí, Pues sí, va a vamos a estar. orar. Padre, gracias te damos por esta tarde en que podemos reunirnos nuevamente a hablar acerca de lo que tú quieres para nosotros, que es que tengamos una vida que vaya acorde con tu voluntad, Señor. En cuanto a la santidad, es lo más importante, ya que la santidad, Señor, es aplicar lo que tú quieres que nosotros apliquemos en nuestra vida, primeramente, y luego que actuemos conforme a eso que tú nos enseñas día a día. Así que gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos las gracias a ti porque de verdad tú eres bueno y maravilloso, que nos permites ver estos temas y aprender tanto, 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 Señor, de tu palabra. Permite que podamos nosotras ser enseñadas y que también muchas personas puedan aprender cosas nuevas como nosotras lo estamos haciendo, Señor. Observando estos videos y estos en vivo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bien, Comenzamos. entonces, sí, vamos a leer Evelyn de nuevo, creo que tú lo leíste ya, pero vamos a leerlo de nuevo. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Ujú. Dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Exactamente. Entonces, el propósito de nosotros en este mundo es, Evelyn, que las personas a veces se dicen, ¿y para qué yo estoy en este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? O sea, esas preguntas existencialistas que uno se hace, ¿verdad? Ujú. Pero en conclusión, si nos ponemos a ver las cosas como son en realidad, el verdadero propósito de Dios para con nosotros es que nosotros seamos como Él, ¿entiendes? O sea, a medida que tú buscas que tu meta es ser como Cristo, como Dios, pues eso es lo que Él quiere. O sea, no hay que perderse en lo claro, no hay que estar pensando, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que no? No,
ser como Cristo, esa es tu meta. Mira que Pablo decía, no que lo haya ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo A la para meta. a la meta, o sea, proseguir a la meta. ¿Y cuál es la meta? Ser como Cristo. Ahora, mientras estemos en este mundo, no lo vamos a lograr porque Cristo fue perfecto. ¿Tú ves? Pero, además de eso, nadie lo va a lograr porque en realidad ya nosotros somos pecadores de por sí y Cristo Sí. nunca lo fue. Pero sí Ujú. nuestro norte es Cristo. Nuestro norte es Cristo. Y Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de De Cristo. O Cristo. sea, que nosotros Sí. podemos en el mundo, ¿verdad? Porque a veces hay personas como que no saben bien cómo fue Cristo y eso, pero usted puede buscar un ejemplo de alguien que usted conozca que sea maduro en la fe y usted imitar muchas cosas de esa persona. Pues, que esa persona tiene muchas cualidades del Señor. ¿Entiende? Ujú. Entonces, eso no está mal, porque Pablo mismo lo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, si vemos que hay una persona que es muy seguidora del Señor y que es muy, por ejemplo, hay personas que son extraordinariamente bien organizadas, ¿entiendes? Personas que son muy respetuosas qué sé yo, del tiempo del otro, por ejemplo. Hay personas que son dadivosas, ¿tú entiendes? Que uno puede aprender de esas personas e imitarlas. Entonces, así mismo el Señor dice, ¿por qué que ustedes deben ser santos? O sea, un mandato. Somos santos, sean santos, porque yo lo soy. O sea, un llamado a imitarlo a Él, ¿entiendes? Y más en esto de la santidad. Entonces, ahí primera de Pedro 1 habla de eso. Dice, Dios ha llamado a todos los creyentes, o sea, no es a una parte. A veces Ujú. uno cree que, ay, que el pastor debe ser santo, que el diácono, que la esposa del pastor, los hijos del pastor, no. Somos todos los creyentes que debemos vivir vidas santas. O sea, y una Ujú. vida santa dijimos ayer que es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. O sea, ya no estamos viviendo para el pecado, para los deseos carnales, sino que estamos viviendo para la vida con Dios. Dice, no hay excepción alguna a este llamado, todos somos llamados. Y este llamado a la vida santa se basa en el hecho de que Dios mismo es santo. Ujú. Ujú. La santidad de Dios significa que está perfectamente apartado de todo mal. Ujú. El libro nos insta a preguntarnos qué fuera de que Dios, como es todopoderoso, es omnisciente, es toda sabiduría, es omnipresente. ¿Tú te imaginas que Él no fuera santo? O sea, Ey, que Él ay, tuviera, ay. o sea, con todo ese Sí. poder, con todo ese Ujú. poder, toda esa sabiduría, que Él no fuera santo. O sea, y así nosotros, Evelyn, nosotros, a medida que nos vamos capacitando, en todas las habilidades que el Señor nos da, los dones que nos da. Por ejemplo, hay personas que tienen don de presidir. ¿Tú te imaginas que esa persona no sea santa? De liderazgo. Ujú. Va a tener malicia contra los que están, tú sabes, por debajo de él, contra los que son guiados por él. Un pastor que no sea santo, por ejemplo. O una madre que no persiga la santidad. ¿Entiendes? Con sus hijos, cómo va a ser de cruel o con su esposo, ¿entiendes? O el mismo esposo también. Entonces, por eso es que a todos el Señor nos llama a la santidad, porque la santidad es apartado del mal. Mm. Tú ves, apartado del mal. O sea, no es lo que dice la gente de que es santo, pulcro. Hay que tener la pureza, pero es apartarse del mal. En conclusión, apartarte del mal. Entonces dice, Dios, Él es la esencia de la pureza moral, o sea, de lo bien hecho, lo puro, lo limpio. Dice aquí que las áreas que tienen que ver con el tema de la pureza están los pensamientos, las acciones, el carácter. ¿Tú ves? Entonces, una de las cosas que yo quiero describir en esta tarde me llamó la atención esto del carácter, o sea, ¿qué es el carácter? Y lo busqué, el significado, y dice que carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de obrar delante,
de los demás o hacia los demás. Entonces, el carácter viene, número uno, yo tengo mis pensamientos, Sí. o sea, de lo que yo llené mi mente, ¿verdad? Luego, eso de lo que yo llené mi mente me lleva a hablar, o sea, a decir cosas, a las palabras, a expresar. De la expresión, yo hago de esto una acción, ¿verdad? Actuar, una acción. El conjunto de acciones me llevan a un hábito. El hábito, entonces, es que me lleva a las costumbres y todo lo que yo estoy acostumbrada a hacer y cómo enfrento, ¿verdad? Todas las cosas y todo esto, entonces, junto con las circunstancias que me rodean, pues van formando un carácter. Entonces, el carácter es conjunto de cualidades y cómo yo, por ejemplo, reacciono, tiene que ver con mi carácter, cómo yo, las emociones mías a la hora de Sí. yo actuar frente a un evento, eh, la actividad, o sea, ¿qué hago? O sea, mi emoción, luego, ¿qué hago? Y entonces, después de lo que yo hice o de todo lo que pasó, viene la resonancia. O sea, ¿qué tiempo ese evento o esa situación por la que yo pasé quedó en mi ser o en lo que tengo que hacer en el día a día? Eso es como la resonancia. Es lo que muchas veces llaman cuando tú pasas, por ejemplo, por una tragedia, ese duelo, ¿entiendes? Eso viene siendo como la resonancia, ese duelo, cuando muere un familiar o cuando alguien está enfermo, esa situación en la que tú te encuentras emocionalmente. Entonces, el carácter, Evelyn, nuestro carácter debe estar impregnado de lo que es la santidad. O sea, tú debes tener un carácter Ujú. distintivo, lo que te diferencia de otra persona. Ese es tu carácter. Por ejemplo, yo puedo ser una persona pasiva, pacífica, ¿tú ves? O puedo ser una persona que reacciona. Por ejemplo, Pedro en la Biblia. ¿Cómo era Pedro? Pedro siempre hablaba, Impulsivo, impulsivo. muy Ajá. impulsivo, su carácter era así. ¿Tú ves? Entonces, mientras que los demás no se sentían, Pedro era el que hablaba en todo. Y Él acuérdate que siempre fue el que cortó la oreja. Él fue el que cortó la oreja. le cortó la oreja a uno, sí, porque él le tiró a la cabeza, fue a ese que le cortó la oreja, fue a cortarle la cabeza que le tiró, pero agarró una oreja, fue a la Ay, cabeza que le tiró, sí. Entonces Pedro estaba dispuesto a lo que sea, pero él era reactivo, él era así como impetuoso, tú sabes. Y así mismo cada uno tiene sus cosas, porque por ejemplo vemos como Abraham fue un hombre tan paciente, Evelyn, un hombre tan sujeto, ¿verdad? Abraham, tú sabes lo que es salir de todo, dejarlo todo para irse a buscar la tierra prometida, o sea, así al estilo Cristóbal Colón, que no sabía para dónde iba. Y sin embargo, mira, el padre de la fe, Abraham, mira a Moisés, por ejemplo. Moisés fue otro que mató a un egipcio. O sea, cada uno en particular tiene su carácter, su forma de reaccionar ante situaciones de la vida diaria. Entonces, ese carácter debe estar impregnado de la santidad de Dios. Eh, entonces, ¿qué sucede? No sé si tú tienes alguna pregunta hasta aquí, Evelyn, de lo que hemos hablado, no, escribiendo lo que es la la parte santidad. del carácter que es la forma básicamente también en la que tú reaccionas, porque muchas veces la gente su carácter se le conoce por las reacciones que tiene. Exactamente, exactamente. Entonces nosotros, como cuando tenemos un carácter moldeado por la santidad del Señor, santo como Él es santo, pues vamos a ir siempre actuando conforme a la voluntad de Dios. O sea, no Ujú. conforme a nuestro propio deseo ni nuestros propios intereses. Ya nuestros propios intereses van a ser los de Dios. Tú ves que es que ahí es que está la diferencia. Cuando dice la Biblia que nadie sea sabio en su propia opinión, es a eso que se refiere. Que tú ya no eres el que manda en tu vida y en tus decisiones, sino Dios. Y eso es una manera, tú sabes, en todo lo que uno vaya a hacer, uno tiene que pedirle al Señor, ven acá, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto o esto? ¿Qué es lo que debo hacer? O sea, siempre guiado por el Señor, tú sabes. Entonces dice aquí, en cuanto, Evelyn,
a las tentaciones, que muchas veces las personas le achacan a Dios el hecho de que estén en alguna circunstancia de pecado o de lo que sea, porque a veces dicen, ven acá, ¿y por qué yo estoy aquí en esto o lo otro? Pero dice, Dios no tienta a nadie. Por eso, o sea, como Él es santo, ¿cómo te va a ti a guiar hacia la tentación? Para nada. No te expone a pecar. Vamos a leerlo en Santiago 1:13. Por cuanto Él aborrece el pecado, por tanto, no nos tienta a pecar. Santiago 1, verso Ujú, 13. ujú. Espérate. Tú lo tienes ahí. Santiago, Uno, espérate, 13. espérate. Sí, ya lo tengo aquí. Que me gusta subrayarlo. Ok, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él Ni es tienta a nadie. exactamente. Entonces, la verdad es que Dios es santo. Él aborrece el pecado. Entonces, Él no nos va a llevar a nosotros a la tentación. La motivación a vivir alejados del pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, a nosotros, aparte de que Dios es santo, otra motivación que nos debe llevar a no pecar contra Dios y a andar en santidad es el sacrificio de Cristo. Ujú, Cuando uno piense en tal o cual tentación, mira que ayer estuvimos hablando de que una de las cosas que nos debe llevar a nosotros a alejarnos totalmente de todo tipo de tentación y cosas es que nosotros no vamos a pecar contra Dios, como dijo José. ¿Y cómo voy yo a pecar contra Dios? David también ujú, lo dijo. Entonces, es eso lo que nos debe motivar. Y el hecho de que Cristo vino y se sacrificó para limpiarme a mí. ¿Y cómo va a ser que yo voy a insistir en seguir pecando? Pues, sí. entonces, eso, todas esas cosas deben llegarnos a la mente a la hora de la tentación, en la hora de como dicen por ahí, en la hora de la hora. Pues, Primera de Pedro 1:17, voy a buscar. Primera de Pedro 1:17 dice, eh, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, nosotros debemos vivir en el temor de Dios. Pero no es que uno tampoco va a vivir de que, ay, no, que si yo hago esto, Dios me castiga. Si yo peco, Dios me castiga. No. Eh, la motivación a no pecar no debe ser ese temor y ese miedo. Puede que sí, o sea, no te digo que no, que uno no tenga miedo ni temor, Evelyn, a las Ujú, consecuencias y a la disciplina que Dios da, porque en realidad dice la palabra que toda obra, sea buena o sea mala, será ujú, juzgada por Dios, tú sabes. ujú, Pero es el amor a Dios lo que nos debe motivar a alejarnos. O sea, mira que hay personas que viven eh, con miedo. Ay, que después voy al infierno. Y por eso dije que se arrepiente. Yo particularmente el día que yo me convertí fue por miedo a ir al infierno, ujú, definitivamente. Porque la prédica en la que yo estaba ese día, una campaña evangelística, hablaba de que si tú no te conviertes te vas para el infierno. Fue de ujú, Apocalipsis que predicaron. Entonces, en ujú, ese momento yo necesitaba esa prédica, era para yo poderme convertir, para yo quebrantara mi corazón, ¿entiendes? Eso fue lo que ujú, quebrantó mi corazón. Pero después entendí que no es el miedo, que es el amor a Dios, lo que me debe ayudar a permanecer en su camino. Pues, o sea, ujú, mira qué diferente es cuando tus hijos no hacen algo malo, no es por el hecho de que tú le vayas a dar una pela o algo, no, o que tú le vayas a dar un castigo. Te sientes mejor cuando tu hijo te obedece porque te ama. Ay, no, yo amo a mami, yo no voy a hacer eso. Qué ujú. diferente, ¿verdad? Sí.
Entonces, Ujú, es por amor a Él que nosotros debemos procurar andar en santidad. Esa es nuestra motivación y por amor a ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué te digo? Ya tuve todo esto del carácter, del moldearnos, del ser guiado por Dios y ujú, todo. Ahora lo que nos hace falta es, ok, ese, vamos a decir, ese esquema que tenemos, eh, de lo que lleno mi mente, lo que yo digo, o sea, mi pensamiento, ¿verdad? Lo que yo digo, lo que yo hago, a lo que yo me habitúo y que esto forma mi carácter. O sea, ¿cómo yo voy a llenar eso ahora? O sea, ¿cómo lo voy a vaciar primeramente? Todo lo que soy, todo lo que pienso y todo. ¿Y cómo lo voy a llenar? Porque eso es, o sea, para yo dar como resultado andar en santidad, tiene que haber un cambio en mi vida. sí, Como dice la Biblia, desvestíos del viejo hombre y vestíos del nuevo. ajá, ¿Tú ves? O sea, hay que hacer cosas para tú lograr eso. Entonces, lo primero es que uno debe cultivar el estudio de la palabra de Dios. ujú, Porque la palabra de Dios, la Biblia, es el manual del hombre. Eso es lo que mucha gente no sabe, que nosotros como humanos tenemos un manual. sí, Entonces, el manual del hombre es el que te va a ir diciendo cómo actuar y cómo tú puedes aprender a leer la Biblia, porque esa era una de las cosas al principio cuando yo me convertí y decía, pero ¿cómo es que? Porque yo no entiendo la Biblia, yo me pongo a leer y yo no entiendo nada. Lo primero es que tú debes tener una actitud buena hacia la Biblia, una actitud adecuada. Tú ves, no una actitud pesimista, sino más bien una actitud de rendición. Señor, mira, yo quiero que tú me enseñes o que ujú, me pongas, me pongas un material adecuado donde yo pueda aprender a estudiar la palabra. Entonces, usualmente se comienza leyendo el Evangelio de Juan, que ahí es que está todo, porque ahí habla de todo lo que fue el ministerio y la vida de Cristo sí, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. En los cuatro evangelios habla de la vida de Cristo, pero el de Juan es que lo explica como de una manera más detallada, porque ahí habla de todo lo que hizo Cristo. ujú, Entonces, ya ahí cuando tú vas aprendiendo, entonces tú te vas leyendo proverbios. ¿Ves? El libro de sí, proverbios es muy adecuado para la vida diaria. Puede ujú, ser, qué sé yo, que tú te leas un capítulo diario porque tiene 31 y ya para cada día hay un capítulo. ujú, Habituarse a leer los salmos. Bueno, habituarse a leer Génesis desde el capítulo 1 para uno saber de dónde viene todo. Y ujú, así uno va leyendo la palabra y orando y pidiéndole al Señor que lo vaya como capacitando, porque dice la palabra que el que tenga falta de sabiduría, que se la pida a Dios, vida el de cual se Dios, la va a dar, Él te ujú, la va a dar. Entonces, eso es lo primero, una actitud como de rendición delante de Dios y que sinceramente yo quiero aprender y quiero entender y Él te lo va a dar. También dice la Biblia, el que quiera hacer la voluntad de Dios. O sea, el Señor le muestra su voluntad a aquel que quiere, lo va a encontrar. Pero si tú sí, simplemente estás buscando en la palabra para tener un intelecto y ya, y para privar de que tú sabes, no, no es eso. Es a aquel que quiere obedecer, el Señor lo enseña. Y te va a poner las personas adecuadas delante de ti y todo eso para tú ir aprendiendo. Tú ves. Entonces, a medida que tú vas aprendiendo a llenar tu vida de la palabra y orar, pedirle al Señor, entonces ya ahí tu mente se va llenando de otras cosas y tú vas viendo ahí cosas que tú tienes que corregir porque la palabra es como un espejo, ujú, donde tú te ves y tú vas a decir, ah, pero mira, yo no sabía que tú estabas mal y lo ujú, vas sacando de tu vida. Y así sí, poco a poco el Señor te va formando. Entonces ya tú vas a actuar conforme a eso que tú aprendiste. Y esas acciones te llevan a un hábito y de ahí en adelante todo va a fluir. ¿No? O sea que básicamente de eso es que trata el capítulo 2. Estos capítulos son breves sí, porque es que van pero paso a son, paso, tú ves. sí, pero a mí me impactó mucho de este capítulo ya, que el tema de que para uno parecerse a Cristo,
uno es menester vaciarse y renovarse. Como el Señor Renovación. decía que el vino nuevo tú no lo vas a echar en odres viejos porque se va a estropear y va a perder su Ujú, calidad. Asimismo, uno tiene que intentar renovar su mente, renovar su espíritu, renovar sus hábitos, formar un nuevo carácter, porque poco a poco, con el tiempo, uno va cogiendo un nuevo carácter, ya que uno no tiene por qué estar condenado a una mala forma de ser. Uno a un puede estancamiento. en Cristo todo lo podemos, dice la palabra. Entonces, para lograr la santidad que Dios demanda, es menester eso, vaciarse de todos los prejuicios, de toda malos hábitos y malas enseñanzas que uno mismo se dice a uno mismo, muchas Ujú. veces, de esos pensamientos, de cosas, de personas, de todo hay que vaciarse para uno intentar buscar la santidad que Dios demanda de nosotros, porque ya que, incluyendo estas amistades, te sacan de tu gracia muchas veces Claro, con claro, claro. conversaciones, con anécdotas, con cuentos, con chismes. O sea, a veces tú estás tan bien y tan en paz y la gente te saca, es como enviado por Satanás a tentarte a salir de tu santidad. ¿Tú me Te entiendes? sacan de comunión, como dices, sí. Sí, entonces el reto de conquistar la santidad, por eso dice el libro en pos de la santidad, es que uno tiene que tener la iniciativa de salir a buscar esa santidad que Dios demanda de uno, porque de nada Claro. te vale, de nada te vale rendirte a tus viejos hábitos, a tus viejos pecados, nunca vas a lograr tener la santidad que Dios quiere que tú tengas. Tú ves, incluso Exactamente. cuando tú te metes a lo profundo con Dios, ya que te digo en cuanto a la oración, a la lectura de la palabra, tú llegas a un punto que tú hasta te escandalizas de cosas que antes no te escandalizabas. Tú ves, y tú como que reprendes esas cosas, y tú como que las ves como, no quiero volver ahí. Tú Ujú, ves, o sea ujú. que el tema de la santidad es complejo ya, que es complejo porque Claro. implica desapegarse el desapego de muchas cosas. Así mismo, así mismo. Y sobre todo motivado porque no queremos ofender a un Dios que es santo. Tú ves, Amén. por el hecho, a mí eso de ayer que yo aprendí me encantó porque es Y ay, que, sí, estuvo bueno ¿cómo ayer. pecaré yo contra Dios? O sea, al observar la santidad de Dios, ¿cómo va a ser? Porque hay una cosa, y es que todo lo que hacemos Dios lo ve. Dios lo ve. A Dios no se le escapa Entonces, nada, el Señor me está nada. mirando. O sea, aunque yo, por ejemplo, pueda delante de ti parecer la más santa del mundo y delante de cualquiera, de todo el mundo que me ve, pero el que me conoce cuando nadie me ve y cuando me ve y cuando Él. no me ve es Ujú. Dios. Mm. Incluso hasta las intenciones, las motivaciones. ¿Por qué razón yo hago tal o cual cosa? Dios lo sabe. Ay, sí. ¿Tú ves? Y la Sí, única razón por la cual nosotros debemos mejorar y tener una vida agradable a Él es simplemente porque le amamos a Él. ¿Ya? ujú. ¿Entiendes? La expresión de nuestro amor hacia Dios es una vida totalmente moldeada por Él, dirigida por Él. Eso, la obediencia. Mira que el pueblo de Israel, Evelyn, cuando se apartaba del camino de Dios, mira lo mal que le iba. Pero Sí. mientras estaban sometidos a las directrices del Señor, por vía de Moisés y todo, le iba bien. Pero nosotros Siempre somos le iguales, ya que nosotros somos igualitos. Hasta sí, que no somos nos pasa igualitos. hasta que no nos pasa algo que nos estremezca, uno no Sí, vuelve como, y hay temporada como de cierta inercia en la vida de nosotros como creyentes. Y sí, muchas veces Dios necesita sacudirnos para que nosotros podamos reaccionar. Y así es. yo creo que el tema de la santidad no solamente es un mandato de Dios, es santo porque yo soy santo, sino también es una conquista diaria, porque
para uno que estuvo acostumbrado a una vida Ujú. sin Dios cuando éramos impías, una vida sin Dios en lo que todo lo que uno hacía valía. O sea, venir a un régimen de santidad, de decir, mira, estas cosas no las puedo pensar, las reprendo. Mira, estas cosas no voy a participar de ellas, no las reprendo. O sea, es una vida de renuncias para poder alcanzar la santidad, ¿me entiendes? Exactamente, exactamente. Puesto los ojos en Jesús, como dice la Biblia. Autor y Déjame consumador de ver, la... sí, déjame leer entonces Colosenses. Ujú, Ajá. Mira, a mí me gusta mucho este versículo, Ever, de Colosenses capítulo 3, verso 1 al, al 4. Lo voy a leer. Que esto es una característica o una, vamos a decir, lo que debe de caracterizarnos a nosotros como creyentes. O sea, ujú. porque el primer Repite la paso, cita, Colosenses. Colosenses 3, del 1 al Ujú, 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, esto lo que dice es que nosotros debemos estar buscando lo del Señor, la voluntad de Dios, no nuestro propio deseo, lo terrenal. Hay personas que solamente piensan en lo terrenal, oran nada más por lo terrenal. ¿Te recuerdas, Evelyn, el otro día que estuvimos hablando de la oración de Pablo por el, sí, por el, por la iglesia de Éfeso? sí, O sea, sí, sí, sí. esa oración que se centraba en la parte espiritual. No Mm, habló de que proveele para que compren esto que necesitan silla en la sí. iglesia, no, no, no. Pablo se centró en el carácter de esos Mm, hermanos, la sí, sí, sí. respuesta espiritual que esos hermanos debían dar a determinadas circunstancias, tú sabes. Entonces, Ujú, dependiendo de ese carácter espiritual, ahí entonces en eso se va a basar tu vida y tú vas a ujú, estar trabajando, actuando, viviendo, pero con un norte. Y ese norte que repercute en el cielo. Mira como dice aquí, cuando Cristo, o sea, cuando ustedes vayan a la presencia de Dios, mm, entonces ustedes también van a ser manifestados con Él en gloria. Ustedes van a entrar triunfalmente a gloria con Cristo o sea, Él los va a llevar de la ujú, mano. O sea, vivir vidas que sean delante de Dios agradables, tú sabes, con exacto. propósito. Entonces vamos a tener recompensa aquí en lo terrenal, porque dice la Biblia que o sea, la ley de la siembra y la cosecha, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar, o sea, va a cosechar. Entonces, como tú vivas, tú vas a cosechar eso y eso Ujú, repercute aquí y repercute también en la eternidad. Tú ves, ujú, como tú decías ayer, una respuesta, o sea, tú rechazas lo que Cristo te dice cuando tú no haces nada. ujú. Sí, Esa es una respuesta. es una Si tú no respuesta. haces nada, el no hacer nada de lo que Dios te manda es simplemente un rechazo, un no que tú le estás dando. Sí. Y el tú actuar conforme, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo lo hago? Dirígeme. Quiero hacer tu voluntad. El Señor te lo va a mostrar. Te lo va a mostrar. Y ahí, cuando uno se encuentra en la inercia, como tú dices, o sea, falta de acciones Ujú, en con pro lo que Dios quiere, muchas ujú. veces, se puede decir que en todas las veces, el Señor te va a mandar una tribulación, ¿sabía? Sí, Te puede mandar tribulación. O sea, sí. una situación difícil, puede ser. Mira, por ejemplo, el caso de Jonás, cuando se negó a ir
a predicarle a Nínive. Pasó 3 días preso dentro del vientre de un pez. Sí. ¿Entiendes? O sea, uno puede pasar por ciertas circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para el Señor mostrarte quién es el verdadero, el que manda, vamos a decir, el que manda, y también mostrarte a ti tu propio carácter, ¿sabía? Ujú, ujú. Mostrarte a ti quién eres tú, porque muchas veces uno mismo no se conoce. Y a través de las aflicciones, ahí viene el que uno se conoce. Y Sí. también que uno va a reconocer en medio de la aflicción y la situación difícil que nosotros no podemos. Y vamos a reconocer entonces la potencia de Dios, lo que La quién es que puede, supremacía de Dios, la sí. supremacía, la autoridad y el poderío que Él tiene, la soberanía que Él tiene ante cualquiera que sea la circunstancia. Entonces ahí lo vamos a seguir, nos vamos a rendir a Él y vamos a decir, bueno, Señor, no me cabe más que callarme, como hizo Job. Job le preguntó al Señor, como que, ¿qué pasó? ¿Entiendes? ¿Cómo es que estoy pasando por esto? No en reclamo, pero sí tenía curiosidad. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Bueno, al final de un cuestionario larguísimo, Job simplemente lo que dijo es, bueno, de oídas te había oído, o sea, yo te había escuchado acerca de ti, pero ahora te puedo ver después de esta circunstancia que he pasado. Mm. Ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, pero ya de manera personal. Eso pasa con las aflicciones en nuestra vida. Por ejemplo, yo sé que tú no eres la misma después de la situación que pasaste de salud, No, una, no. una, Y una ni veo situación crítica. tampoco, ni veo la vida desde la misma perspectiva. ¿Tú entiendes? Porque Entonces el Señor nos enseña. entendí algo importante ya que y es que uno en cualquier momento se va. O sea, Somos nada. el que se aferra a este mundo creyendo que tiene algo, es, Ujú. entonces lo pillan asando batata porque tú sabías que la vida es un suspiro, es un vapor Exactamente. Entonces muchas veces vivimos solo para este mundo y no entendemos que este mundo es desechable. desechable y temporal, tiene fecha de caducidad. Tiene fecha, es finito, esto se va a acabar. Entonces, ¿qué sucede? Que al aferrarnos aquí a lo temporal, eso es cavar o sea, construir sobre la arena. Y a esto es que nos llama cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar la cosa de arriba. O sea, vamos a ver qué es lo que Dios me dice. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú ves, como dice en Mateo 6, verso 33 en adelante, que habla acerca de que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios. O sea, no Ujú. aferrarnos de que a que no tengo comida, que no tengo bebida, que no tengo ropa, que no, 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 no. No, Las personas del porque, mundo, los que no porque conocen a mira ya Dios, que, mira cómo se murió en estos días nuestra vecina. Ella murió de una ay, enfermedad sí, de Alzheimer. Ella murió, pero ay, sí, cómo era una mujer tan feliz. O sea, esa mujer yo nunca la vi de mal humor. Siempre esa ay, mujer siempre vivía con una sonrisa en la cara. Era una mujer muy resuelta, joven, una mujer joven. y Y ya su no vida está. finalizó, y su vida finalizó y no llegó, y ella no llegó a los 60 años. Ay, no, ella lo que tenía como algunos 53 o 54 años, algo Sí, así. sí, y Una mira, mujer joven. a mí me dolió mucho cuando supe de su muerte porque ella murió, si ella en vida, o sea, cuando ella estaba con sus 5 sentidos bien, porque ella murió Ujú. de Alzheimer, ella olvidó hasta comer, o sea, ella Ay, sí. murió porque ella olvidó respirar, olvidó comer. Entonces, esa orden ella no se la daba al cerebro y ella murió. Y qué te digo, a mí me dolió tanto ya que de que una persona se pierda así, porque yo te voy a decir algo, si nosotros nos vamos con Cristo, bueno, vamos a tener una mejor vida allá. Pero si tú no conociste a Cristo durante tu vida y te llega una enfermedad como esa, en la que tú te olvidas tus recuerdos, olvidas quién eres,
ya aunque estés viva, estás muerta porque perdiste toda oportunidad de buscar la gloria de Cristo, tú ves. Y Ojalá uno que ella haya se ha buscado de Dios. convertido. Pero Ujú. yo te voy a decir algo ya, que uno tiene que estar consciente de que a ti la vida te puede cambiar en un segundo. Uno se ve Ay, sí, joven, uno se ve bonito, uno se ve que puede hacer cosas, tener fuerzas para hacer cosas, pero se llega un momento en el que tú no puedes ni siquiera levantar un vaso de agua para tomártelo. ¿Tú ves? Entonces uno tiene que pensar en ese futuro que está ahí y que puede ser en cualquier momento. Y qué te digo, eso o es verdad. sea, la vida es compleja y esa invitación que Dios nos hace a vivir en santidad es porque Él nos quiere evitar muchas cosas que a la larga perjudican nuestra alma, tú sabes. Realmente el Claro, propósito de Dios es cuando Él corregía al pueblo de Israel, era por su bien, para que tuvieran mejor calidad de vida, para que vivieran en abundancia. No era pelearles por pelearles, sino que como Dios tiene enemistad con el pecado, Él no consentía malas actuaciones de ellos. Pero en verdad Dios lo que buscaba era su bien y no su mal, como Él lo decía en la palabra. Tú ves, y tú has visto la cita de Deuteronomio 28 que habla guau, acerca de las maldiciones y las bendiciones. que son Entonces, muchísimo, son des- el doble las maldiciones que los 15 versículos que habla de las bendiciones de ese sí, capítulo. Entonces ese entonces capítulo eso, es porque durísimo, durísimo y pulvero. Y es el un Señor no quiere retrato bendecir. de cómo Dios trata con el pecado y con la vida desordenada. Y cada día la Ajá, invitación de Dios es a que uno se arrepienta, confiese y ordene su vida. ¿Me ujú, entienden? ujú. Esa es la invitación Así de mismo. Dios. Y vivir en santidad, Oh, eso va a ser un proceso de toda la vida. de Porque no es toda la vida, sí, que vamos a despertarnos que ya fuimos santos. No, es algo sí. que se conquista con, como tú dices, con hábitos, o sea, ese proceso para ser el carácter, llevar ese proceso de una forma diferente. Así mismo, y esos hábitos son importantísimos. Pequeños hábitos forman un carácter, van Ujú, formando un carácter. Porque mira, por ejemplo, tener el hábito de levantarte, orar, dar gracias a Dios. Yo tengo una amiga, Cecilia, una amiga mía que en estos días ella me dijo que ella tiene una cajita. Eso es un buen hábito y yo lo voy a copiar de ella eso, de ujú. Ceci. ¿Qué hizo? Dijo. Ella decía que ella tiene una cajita muy bonita, decoradita, bellísima al lado de su cama, con una libretita, como de post-it y eso. Y esa libretita, ella cada día coge una hoja y escribe 3 cosas por las cuales ella le da gracias al Señor en ese día. Mm, Ella lo escribe ahí, 3 cosas. Y con todos su los días, entonces fecha. la va a poner, y con su fecha y lo va poniendo en la cajita. Al final de año, ella se pone a orar dándole gracias al Señor por todo eso Ay, qué que ella bonito. Qué, entonces mira, esa es una práctica, una buena práctica. Tú darle ujú. gracias al Señor Para puede ser ejercitarse hasta en el agradecimiento. en la gratitud. Porque mira lo que pasa, Evelyn, un alma agradecida, una persona agradecida es una persona que no es egoísta y que no se cree que se lo merece todo. O sea, el que es agradecido es porque, wow, no me lo merecía y tú me lo diste, Amén. gracias. ¿Entiendes? Pero, y tampoco vive quejándose. Elimina, desde que tú empiezas a tener un espíritu de gratitud, tú te vas a olvidar de la queja. Porque es Mm, que cuando tú eres quejumbrosa, es porque tú te crees que tú mereces y que no te lo dan. Entonces te quejas y te crea mm. amargura. Pero si tú al contrario eres agradecida, tú ves, tú vas a vivir una vida plena en el Señor y Amén. bien, y reconociendo, tú sabes que Él es bueno contigo. Amén. O sea, que Bueno, todo eso son cositas que uno va poniendo pequeñas, pero que van formando tu carácter. y Así que muestra nada, de ya, que, y muestra de que Dios es bueno es uno escuchar libros como este, ay, sí, qué escuchar libro, esta muy bueno. palabra, porque nunca está de más recordar que la santidad es parte de la vida del cristiano. Claro, enseña ahí en la portada del libro, Evelyn, por si Sí, acaso alguien lo quiere comprar, porque ese libro lo venden en diferentes librerías cristianas
Creo que puede que esté en Amazon. Se En llama En pos pos de de la la santidad santidad. de Jerry Ujú, Bright. exacto, muy buen libro. Se los recomendamos, muy excelente ese libro. Bueno, pues Bueno, ahora, Evelyn, para que terminemos sí. ya, para que no se alargue Bueno, mucho el live. gracias por siempre estar presta. Padre, Amén. gracias, gracias Señor por esta oportunidad de recordar la importancia de la santidad en la vida de un cristiano. Gracias Señor porque esos pensamientos, esas emociones, esos hábitos, ese ritual para llegar a formar el carácter, Señor, es importante nosotros vaciarnos y llenarnos de ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces participamos en cosas que no convienen, en cosas que nos sacan de la comunión. Te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a vivir una vida apartados, Señor, de este mundo y de todo lo que este mundo representa y lo que este mundo ofrece. Te damos las gracias, Señor, porque del lado tuyo se vive en paz, se vive en tranquilidad, en equilibrio, se vive Gracias. en pureza. Ayúdanos, Señor, a estar de tu lado para tener la suficiente santidad que tú nos das para llegar a ti, Padre. Gracias, Señor, porque la santidad también es parte de la madurez y es parte, Señor, de la vida de todo cristiano que te agradece todo lo que tú has hecho por nosotros desde la salvación hasta aquí. Gracias, Señor, porque nos recuerdas cada día todo lo que tú demandas de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener la suficiente humildad para cumplirlo. Gracias por Gracias. Jaque, porque ella siempre está dispuesta a colaborar con estos videos que hacemos para distribuirlos también por YouTube y que el Ujú. Evangelio siga llegando. Gracias, Señor. Tú agregarás a las personas que creas oportunas que puedan escuchar esta parte, esta palabra, Gracias. Señor. Bendice a Jaque, bendice nuestras familias. Gracias, Señor, por todo lo que estamos aprendiendo. Permítenos reunirnos pronto para continuar con el capítulo 3. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues nada, aquí entonces ya tú sabes, vamos a decirle para despedir un Ujú, versículo. ujú. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará de día en día hasta el día de Jesucristo. Amén. Luego le vamos a poner, porque no tengo aquí no, la cita bíblica, Ujú, pero se la vamos a poner ahí en los comentarios ujú. para que, porque no la veo aquí, creía que era aquí en Santiago, pero no la veo. Y mira ya que el próximo capítulo, que es el capítulo 3 del libro, Ajá. habla de que la santidad no es una opción, basada en Ah, Hebreos 12:14. O sea, tú vas a explicar en el próximo live por qué por qué la santidad no es una opción. O sea que exacto, porque este libro está muy, muy, muy bueno, de excelente. verdad Y que no, sí. y que es de fácil lectura. Tú lo lees, tú te lees un capítulo en 5 o 10 minutos, tú te lo lees. Tú sabes, muy Sí, bueno, muy qué bueno. explícito. Él me explica muy bien. Bueno, pues ya Bueno. ustedes saben. Nos vemos entonces en la próxima con Dios. Ya el otro, entonces lo haríamos el próximo sábado, si es posible, Evelyn. Y Ujú. vamos a ver si en la semana damos dos en la semana. Por ejemplo, podemos hacer uno el sábado y uno el domingo, a ver para agilizar, porque son como 17, 18 capítulos. Sí. 17 capítulos. Sí, muy bueno el libro. Ujú. Pues Pues nada, cuídate doña, mucho. Bye, nos bye. vemos. Bye. Gracias. Bye. Bye.